Lo menos pensado. Bueno, mi nombre es Sofía, somos del Colegio Parroquial de Morón y somos de tercero único y estamos acá haciendo una entrevista para el programa Lo Menos Pensado. Considerando que usted es escritor, queríamos preguntarle ¿a qué edad empezó a escribir? Yo creo que muy pronto, pero probablemente en el colegio, quizá obedeciendo órdenes. Yo no puedo recordar el nacimiento de una vocación, que no sé, yo no tengo tanta suerte como algunas personas que cuando les preguntan algo enseguida contestan con fechas. Debe ser porque las cosas no terminan de sucederme del todo. No tengo primeras veces. Cuando me preguntan cuál fue mi primera novia, enseguida dudo porque digo, bueno, ¿qué se cuenta? ¿Cómo contamos novia? Y aquí lo mismo, ¿cómo contamos escribir? ¿Vale contar las composiciones que te encargaban en el colegio? Me parece que no valen, porque entonces todos hubiéramos empezado a escribir a los 7 años. La pregunta quizá sería mejor contestarla como si fuera ¿cuándo se me dio por escribir sin que me lo ordenaran? Nunca. No, sí, yo calculo que allá a los 10, 11 años, como me gustaba mucho leer, lo primero que se le ocurre a un lector, y es una mala política, a veces hay muchos lectores muy buenos que se arruinan porque se meten a escritores. Y yo era un buen lector y entonces se me ocurrió que a lo mejor podía hacer algo parecido. Y debo haber escrito algún cuentito allá a los 10, 11 años. Y después durante el colegio secundario yo dibujaba y escribía un pequeño diario que se llamaba El Pasquín, que era totalmente obsceno, pero yo lo cuento también como una iniciativa personal, ¿no? Y hasta secreta. ¿Y qué fue lo primero que escribió? Yo no lo recuerdo exactamente, pero calculo que era un cuento breve. El que te voy a decir no es el primero, pero recuerdo haber escrito a edad muy temprana un cuento breve acerca de un señor que era demasiado aficionado a las estadísticas. Seguro no fue el primero, pero fue uno de los primeros. Hola. Buenas noches, mi nombre es Santiago Locio y mi pregunta es ¿en qué aspecto de la existencia se enfoca cuando escribe? O sea, ¿en qué te enfocás cuando escribís? ¿En qué? ¿En qué te enfocás cuando escribís? En la escritura, en el arte de la escritura, que consiste en inventar, en crear, en inventar situaciones. Y después, el eventual juicio acerca de la condición humana, que siempre es necesario cuando lo que uno escribe vale algo, proviene no de una decisión previa al escribir. Uno no se sienta y dice, bueno, ahora me voy a enfocar en la angustia ante la muerte. No. Dice, ahora mejor, a ver, se me ocurrió una idea. Resulta que un tipo, que dos muchachos jóvenes se enamoran, pertenecen a familias que se odian y se infieren ofensas de carácter creciente, y uno se llama Romeo y otro Julieta. Después viene todo lo demás. Lo que viene después viene cuando uno es Shakespeare, y si no es una tontería. ¿Cuáles son sus influencias cuando escribís? O sea, ¿alguna en particular? ¿Algún escritor? Sí, yo alcanzo a reconocer algunas muy buenas y otras muy malas, lo que no significa que yo sea ni muy bueno ni muy malo, ¿no? Uno puede tener, no necesariamente uno se parece a sus influencias, sino todos nos pondríamos así, boca arriba, a hacernos influir por grandes escritores. Desde luego, la que se ve más de lejos es la de Borges, que es el escritor que influye en todos los que escriben en la Argentina. Pero hay otras menos notables. Yo he leído muchas novelas policiales y cierto gusto por los mecanismos del asombro puede ser que me queden, pero además influyen en uno las cosas que uno ha oído, no solo las que ha leído, las que he oído en la familia, las vivencias propias, los dichos de los amigos. Todos tenemos algunos amigos que dicen cosas muy graciosas
o muy inteligentes o muy que tienen relieve, y uno por ahí imita a esos amigos cuando escribe, ¿no? Pero, digamos, influencias oficiales puedo citar a Borges, a Marechal, a Oscar Wilde, podría ser, Macedonio Fernández. Hola. Hola. Mi nombre es Anaí Simonini y le voy a preguntar cuál considera que es su trabajo más interesante, su trabajo artístico más interesante. Sí. Yo no sé si hay alguno que sea verdaderamente interesante, pero si yo tuviera que recomendar alguno, o si tuviera que elegir uno para no quemar, sería El Bar del Infierno, el libro. Bar del Infierno. ¿Por qué? Porque es más complejo que los otros. Está escrito con mayor cantidad de recursos y tiene menos torpezas y las historias son más complejas. Hay una mayor cantidad de elementos que la conforman, y si tuviéramos que describirla a través de los ordenadores, necesitaríamos más bits que los que se necesitarían para describirla. Por ejemplo, los cuentos del Ángel Gris, que son bastante más sencillos. No quiere decir esto que lo complejo sea necesariamente mejor, pero es un indicio, ¿no? Es un indicio. Soy el Chino y mi pregunta era si algún hecho particular en la vida en que dijo, bueno, voy a desarrollar esta profesión de escribir. ¿Tuvo algún hecho así? Sí. No, vos decís, sí, algo que me pasó Y dijo, me vino a iluminar, ¿no? Como una epifanía. No me sucedió nada. Casi se suponía que era un poco fatal que yo escribiera o hiciera cosas relacionadas con la narrativa, como es la radio. Después de todo, la radio está relacionada con la narrativa y con la música. Perdón, te estoy dando la espalda del modo más soez. Digo, pero no hubo ningún suceso, sino que una serie de influencias, de circunstancias, pero muchas pequeñas, pero muchas y constantes, me fueron acorralando prácticamente en esta profesión. Hola, mi nombre es Joana Unrey y quería que nos cuente cuál es el rol que cumple la música en su vida. Sí, Joana, yo no podría vivir sin la música. También como sucedió con la narrativa, casi yo estaba acorralado para ser músico. Y si no he sido músico es porque, en realidad creo que sí que lo he sido, pero si no lo he sido con la intensidad y persistencia profesional con que me dediqué a escribir, es justamente por la existencia de la otra vocación. Así que es tan importante el papel de la música como el de la narrativa para mí. Yo no podría vivir sin ello, no podría vivir tampoco sin hacerlo, y sin tocar y sin componer, y sin cantar y sin hacer dúos, tríos y cuartetos. Lo que sucede simplemente es que profesionalmente, por algunas razones, esta vez sí fortuitas, me llegó antes la posibilidad de escribir, y entonces mis esfuerzos están más encaminados a eso, pero nunca dejo de hacer música. E incluso estuve dudando al contestar cuál era la obra que a mí me parecía más importante, y la que yo más quiero es Lo que me costó el amor de Laura, que después todo es una obra musical, tiene toda la estructura de una obra musical, no es una obra teatral con música, sino que es una opereta. Así que la respuesta es esa, no podría vivir sin ella. Me llamo Santiago y mi pregunta era si de su programa de radio, ¿cuál es la finalidad? Si intenta dar un mensaje. No intento dar un mensaje, pero lo doy igual, con toda seguridad, como sucede con todos nosotros. Quizás no estamos tratando de dar mensajes, pero a lo mejor toda nuestra vida es un mensaje que no sabemos que estamos emitiendo, pero lo emitimos igual. Del mismo modo que uno se pone a escribir y dice, ¡ay, qué lindo, qué divertido, voy a emitir esto! En la radio con mayor liviandad, evidentemente, ¿no? Porque la radio es un género más liviano, más
incluso más confortable, ¿no? Es más lindo venir a hacer un programa de radio que no ponerse a escribir solo. Pero no tengo un mensaje. Lo que sí tengo es el deseo de hacer algo que busque la excelencia, hacer algo que me divierta a mí, que me guste a mí, me tiene que gustar a mí. Después, si le gusta al público, fenómeno, y lo festejamos en la pizzería de la esquina, pero yo quiero que me guste a mí. Mirá qué risa si resulta que le gusta a todo el mundo, pero a mí no. Yo prefiero que me guste a mí. O sea que el mensaje es para mí. Primero, hace algo que te guste. Me llamo Belén y quería saber cuál es su opinión sobre la televisión actual. No sé si tengo una opinión sobre todas las cosas, pero sobre la televisión actual puedo decir lo que me produce. O sea que no es una opinión muy autorizada. Veo bastante televisión, pero no televisión abierta. Veo muchos programas de cable y de deportes. Yo no tengo gustos refinados para ver televisión, lo cual por otra parte sería imposible. La televisión actual no me parece muy diferente a la que había hace 20 años. No veo. Sí hay unos mecanismos de captura enteramente distintos. Los contenidos artísticos son tan banales como siempre, pero los mecanismos de captura son sumamente refinados, no solamente a partir de lo técnico, sino a partir de la reduplicación de mensajes y programas que interactúan entre sí y se potencian. Por ejemplo, como sucede con Bailando por un Sueño o los programas que en España se llaman Del Corazón. Esos programas tienen una interreferencia, se refieren unos a otros y crean un universo que está presente siempre, no solo cuando ves ese programa, sino cuando no lo ves, y hasta incluso cuando no estás viendo televisión, porque repercute en todos los medios. Eso no existía antes, es una astucia nueva, y también es nueva la penetración que la televisión ejerce a través de otras reduplicaciones, como podría ser la red, por ejemplo. Es posible subir un programa, etcétera, etcétera. Hace 20 años las palabras se las llevaba el viento, y ahora no, uno no puede decir algo sin que sea capturado, retransmitido, etcétera, etcétera, de modo que nos da la sensación de estar siempre bajo una estricta vigilancia. Y yo creo que eso es lo que cambió. Y en cuanto a si es buena o es mala, no tengo respuesta. Buenas noches, mi nombre es Facundo. Y mi pregunta es, en el programa que usted tiene en televisión, en Canal Encuentro, ¿intenta dar un mensaje? Y si es así, si es a los jóvenes o a las personas mayores. No, la misma respuesta, no intento dar ningún mensaje. Es un producto artístico que puede gustar o puede no gustar, pero no tengo mensaje que dar. Y seguramente lo daré a pesar de mí. Yo podría señalar algunos que señalárselos no como autor ni como participante de ese programa, sino como televidente, ya que como es una cosa que no lo hago tanto yo solo, sino que hay muchos que están participando. Yo puedo verlo casi como algo ajeno a veces, y a mí me parece que ahí hay, antes que nada, un serio entredicho acerca de quién es uno realmente. Esta es la principal pregunta. A ver si es posible saber quién es uno. Y algo peor todavía, si los demás saben quién es uno. Y peor todavía, si no da lo mismo ser el que uno es que cualquier otro. Que es una especie de reacción ante la indiferencia de las estrellas o del universo que nos miran. Nosotros somos mortales, nos morimos, sufrimos, y los porotos germinan, y las constelaciones siguen allí, y las supernovas siguen estallando, y no parece que el género humano pudiera ser ni una sola rayita en el destino del universo. Eso es un pensamiento triste, pero al mismo tiempo el programa tiene también una visión cínica sobre eso mismo.
Y hay entonces una sustitución constante de los personajes y también una sustitución humorística de los nombres, de las situaciones. Y una última cosa, hay también el deseo de hacer algo artístico, porque de algún modo el programa está diciendo que si uno canta bien, el universo está justificado. Pero eso lo digo como espectador. Para definirlo, diría que es un programa bastante entretenido y no sé si funciona mejor entre los jóvenes que entre las personas mayores. Generalmente el humor funciona mejor entre los jóvenes y la velocidad de los razonamientos también funciona mejor entre los jóvenes, y el humor es mejor entre los estudiantes que entre los humoristas profesionales. Yo cuando voy a ver tipos que cuentan chistes en los teatros no me atrevo. En cambio, cuando estoy en clase, o cuando estaba en clase, o cuando oigo lo que se dice en clase, o cuando estoy con mis antiguos compañeros de clase, sí, me divierto mucho con ciertos códigos que son nuestros, que nos pertenecen y que son emitidos a una velocidad mucho mayor y con una economía mucho más graciosa que la de Carlitos Balá preguntando qué gusto tienes. Buenas noches. Soy Paula Ramallo y le quería preguntar si no tuvo la idea de tener un programa de televisión en cable. Tengo un programa de televisión en cable. En aire. ¿Eh? En aire. ¿Un programa qué? De aire, dice. Si no tuvo la idea o si no. Sí, he tenido también programas de televisión en aire. Yo he tenido la idea, pero es una idea no compartida con los dueños de los canales. Si yo no estoy en la televisión, no es por una decisión, digamos, virtuosa, ¿no? Que he tomado ahí. No me han querido. Igualmente ahora yo tampoco sabría mucho qué hacer. La televisión abierta es más bien editorial y periodística. No veo mucho lugar. ¿Se considera usted una persona romántica? En el sentido clásico, digamos, de la palabra. Es curioso dar a la palabra romántica un sentido clásico. En el sentido cabal de la palabra, es decir, así como se califica el arte romántico. Estamos hablando del romanticismo de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con todo lo que esto implica, ¿no? Porque a veces uno dice romántico, cree que es un cantante de bolero, o que es un tipo de bigotito y que es un poco baboso con en ese sentido también soy romántico, pero puede ser el romanticismo incluye una vecindad entre el escritor o el autor o el músico y la obra. Cuando nosotros leemos una poesía romántica, pongamos por caso que yo veo, el tipo dice un juicio incluso de terceras cosas, ¿no? Como puede ser, Dios mío, que solo se quedan los muertos. Pero uno siente que el tipo está sintiendo eso. Y cuando cuenta un episodio, me saludó en la calle, qué sé yo, uno siente que es que a este le pasó eso. Es decir, la obra está muy vinculada al autor, mientras que en el autor clásico la obra está lejana. La obra está lejana. Hipócrito, violento, que corriste parejo con el viento. Está fenómeno, pero a Calderón nunca le pasó eso. Pero no solo por este caso, sino porque la escritura es distinta, está cincelada de un modo diferente. Yo agregaría otra cosa más, no solamente como artista soy romántico, sino que el romanticismo implica también una honda mirada sobre uno mismo. Implica también un cierto pesimismo de la vida, de la muerte. Pero yo diría que el corsé del romanticismo a nosotros que vivimos en este tiempo nos queda, no solamente a mí, a cualquiera, ¿no? Que se diga romántico, siempre nos suena como insuficiente, como si hubiera costado de la vida actual que no pudieran ser contenidos por la definición romántica. Pero la respuesta es sí, yo me considero un romántico, pero también
en cierto sentido un posmoderno. ¿Qué dice el posmodernismo? Bueno, coexistencia de escuelas, diversidad, articulación de distintos pensamientos y destrezas. Bueno, ese también soy yo, no solamente en lo profesional, sino también en mi vida, ya que ando por ahí juntando cosas, o dentro de mí juntando cosas y luego las articulo, de modo tal que no sé todavía quién soy tampoco. Por eso hago los programas que hago. Uno no se sabe si es Dolina o si es Molina. Para averiguar. El modernismo diría que uno sabe ambas cosas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén y quería saber qué piensas sobre la idea de Dios. ¿Sobre? La idea de Dios. Sí. La idea de Dios es central dentro de los temas de la filosofía, ¿no? Pero me temo que la pregunta exige que yo conteste algo sobre Dios, más que sobre la idea de Dios. Pascal decía que hay tres clases de hombres: los que buscan a Dios y lo encuentran, los que lo buscan y no lo encuentran, y los que ni lo buscan ni lo encuentran. Yo diría que pertenezco a la segunda categoría. Yo he buscado mucho a Dios, pero no lo he encontrado. Estoy más agnóstico de lo que era cuando era más joven. Tenía más esperanzas, tenía a lo mejor más ingenuidad, no sé qué decirte. Hoy creo menos que antes, esa es la verdad. Pero no alcanzo nunca a ponerme contento de descreer. Algunos ateos lo son casi con alegría y señalan argumentos descalificadores de la creencia. Les gusta más tener razón que ser dichosos. Yo preferiría equivocarme y morirme y ver que en verdad hay algo de eterno en nosotros. Y para decirle a alguno que está ahí al lado: che, mirá vos, nos equivocamos. Me llamo Carolina Arias y mi pregunta era: ¿cómo era usted como alumno secundario? Y si nos podía contar alguna anécdota. Sí. No, a mí nunca me ocurrió nada, así que anécdotas no te voy a contar. Pero era un alumno bastante insoportable, calculo. Ni siquiera era un mal alumno, eso es lo peor. Era un alumno indisciplinado y malhumorado y odioso. Y tampoco era tan meritorio como para ser del cuadro de honor. Sí, era bastante bueno en lo académico, pero no tanto como para ser de los mejores. Y sin embargo, yo me rodeaba en el aula de los peores alumnos. Era amigo de los alumnos malos y no de los buenos. Era una persona muy poco recomendable. Ahora también, pero en aquel entonces peor. Sí. ¿Haya sido líder? ¿Cómo? ¿Un líder dentro del grupo? Un líder negativo. Yo era la famosa manzana podrida. Una última, bueno, yo soy profe, junto con Facundo, el profe de lengua. Yo soy de matemática, ¿no? Y de física. Y recién mencionaste justo a Pascal, me hiciste recordar algo. Vos, recuerdo una de las audiciones, obviamente uno de los programas, de los primeros tal vez, allá por el año 90, 91, era diciembre, yo escuchaba la radio, tenía 18 años, recién terminaba el secundario. Y mencionaste, digamos, contaste una historia que tenía que ver con la matemática. Justamente eso te quería preguntar, digamos, ¿ocupa algún lugar preferencial la matemática? Me gusta mucho la matemática y últimamente también la física. Ajá. Y estoy leyendo ahora más, llamémosle divulgación, ya que yo tampoco entiendo demasiado como para leer libros demasiado específicos, pero estoy leyendo más eso que ficción. Sí, estoy leyendo mucha epistemología, mucho
a Popper y todos los seguidores y refutadores de Popper, o popperianos disidentes, pero también sí me interesan las cosas matemáticas, mucho, pero mucho. Me compro, qué sé yo, pienso en aquel libro de Newman que prologó Borges, que se llama Matemáticas e Imaginación, donde hay un montón de historias y estructuras que tienen que ver con las matemáticas. A mí me apasiona también la relación que hay entre la matemática y el arte, ni hablemos de la música, pero también con la narrativa. Y en ese sentido hay un pensador de Barcelona ahora que se llama Jorge Wagenberg, que él es físico, pero también un hombre muy preocupado por el arte, y que empezó a pensar el arte en términos científicos. Lo empezó a definir más que en términos ese no sé qué, ese pensamiento triste que se baila. Esos no son definiciones, son actos poéticos. Pero en cuanto indagás el fenómeno artístico y lo ponés casi como uno de los recursos de la especie para sobrevivir en el entorno, junto con la capacidad de moverse, la capacidad de anticipar, digamos, inteligencia, la capacidad de hablar, de comunicarse para mejor modificar el entorno. Si seguís adelante te encontrás con la capacidad de gozar un hecho artístico. ¿Y eso qué es? Y eso es una más de las destrezas que se incorporan, en este caso al ser humano, para mejor sobrevivir. ¿Y cómo funciona? Bueno, podríamos hablar un rato largo, pero decir lo que la ciencia tiene que decir acerca del arte es mucho. Y bueno, la matemática además es fenómeno para ejercitar la cabeza. Sí. Es divertido y es verdad, cuando dicen que elegante, cuando alguien dice hay una demostración muy elegante, la verdad que lo es, una metáfora muy adecuada. Por eso hay un libro ahora que salió, y no sé si lo viste, acerca del famoso teorema, iba a decir de Cantor y no es de Cantor, de Fermat, aquel que no tenía demostración. Y no me acuerdo quién fue, ya me lo voy a acordar, que había anotado en el margen de uno de sus cuadernos que él había encontrado una demostración muy elegante, pero que ahora no la anotaba porque... ahí está. Muy bien. Nunca se encontró esa anotación. Y hace pocos años, finalmente un tipo demostró el teorema de Fermat. Pero resulta que ahora se están preguntando si era verdaderamente la demostración la demostración perdida, y calculan que no, porque no es elegante, porque tiene 267 páginas y es extenuante, lo demuestra ya, casi te convence por cansancio, calculo yo, que no lo sé entender muy bien, pero sí, leo muchas cosas en matemáticas y a veces no las entiendo y voy entonces a cosas elementales. Sí, me gusta mucho. Alejandro, mi nombre es Facundo Di Cuolo. Para cerrar esta entrevista que han hecho acá los chicos, para lo menos pensado, una frase digna de La venganza será terrible. ¿La juventud está perdida? Probablemente. Y los otros entre ellos. Seguramente, ojalá que esté perdida. Es más, no saben dónde está. Si está perdida quiere decir que está por lo menos desparramada en bosques de heterodoxia. La juventud encontrada seguramente está en corrales, bien encapsulado. Pero no hay nada más aburrido que lo fácil de encontrar. Está perdida y nosotros entre ellos. Pero yo quiero que esté perdida para que sea difícil de encontrar. Le agradecemos mucho por este tiempo que nos ha brindado. Y nos vamos para el programa. Muchas gracias. Muchas gracias.